noches, queridos televidentes. Digamos que este es nuestro primer programa en el año que inicia, ¿verdad? El año que, digamos, nosotros esperamos que sea muy bueno, de tal manera de que las cosas puedan ir mejorando dentro del país. Hoy vamos a tener como acompañante en nuestro panel al licenciado Rafael Espinal, quien es el coordinador de la carrera de Economía del INTEC, es de profesión economista y tiene como 10 especialidades, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo vamos a dejar en la parte de economista y un gran académico en esa parte. Bienvenido, Rafael. Oye, un placer estar contigo aquí en este programa, y estar aquí en sustitución de mi gran amigo Juan José Báez, que lamentablemente está con problemas de salud. Pero bueno, quiero felicitarte también este año, felicitar a todos los televidentes de este programa y agradecido de compartir este primer programa del año contigo. Bueno, yo diría lo mismo, que para mí fue, digamos, una manera exquisita de iniciar el año dentro de la televisión, ¿verdad? Dado que hablamos el mismo lenguaje y eso facilita lo que es, digamos, la comunicación a los fines de nosotros orientar a nuestros televidentes por aquí, por el canal 45 de UHF. Rafael, nosotros estamos en el inicio de un año, generalmente en el inicio de un año, nosotros los economistas tenemos como por costumbre dos cosas: o hacer una evaluación de lo que pasó, o hacer nosotros inferencia de los retos, ¿verdad?, que le deparan a la economía nacional, al país y a ciertos sectores vulnerables y a sectores, digamos, privilegiados dentro de la sociedad de un país, y en este caso el nuestro. Hay una parte que me gustaría compartir contigo en este aspecto, y es desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tiene la economía dominicana? El país tiene los retos en este nuevo año, dado los resultados que hemos tenido en los últimos años y en este último que, digamos, acaba de concluir. Desde tu perspectiva, ¿qué retos tiene el país y sobre todo en la parte de la economía? Bueno, mira, tú has dicho, los economistas siempre estamos tratando de hacer pronósticos de lo que puede ocurrir, dado los elementos y las variables que uno analiza en relación con el pasado reciente. Este año, Luis, ha sido un buen año, el 2018. Para la economía dominicana fue un año de buen crecimiento, baja inflación, un turismo creciente, las remesas de los dominicanos en el exterior crecieron, las exportaciones también tuvieron un crecimiento de un 12%, de manera que el 18 fue bueno. El 19 es un año que tiene características muy especiales. Primero, porque es un año preelectoral, y eso es un aspecto que marca el 2019. El 2019 ojalá pudiera ser tan bueno como el 2018. Sin embargo, aparentemente hay factores que indican que el 2019 puede ser un año de menor crecimiento. Y digamos que se podría presentarse ahí, Rafael, con fuentes importantes de riesgo que están ahí latentes, que pudieran de alguna manera, digamos, presentarse en un shock. Así es, pueden ser que incluso factores externos a la República Dominicana que no tienen que ver con la política económica del gobierno propiamente, sino que son factores imponderables, variables exógenas. Por ejemplo, la economía de los Estados Unidos es una economía que creció muy bien el año pasado, pero que ahora mismo abre el año con un cierre del gobierno de los Estados Unidos. Que complica la cosa. Que complica la cosa. La hace mucho más compleja. Claro, ¿no? Claro. Hay problemas, por ejemplo, en el campo de la política internacional con los temas del Medio Oriente, y uno nunca puede prever qué va a pasar con el petróleo. El petróleo es una variable que es impredecible. Es impredecible. Porque cualquier elemento... Cualquier factor político, cualquier factor regional, cualquier elemento religioso. Entonces la República Dominicana depende mucho de los precios internacionales del petróleo. Impacta mucho. Impacta mucho.
Fíjate, el año pasado, el primer semestre del año, hubo precios altos, pero bajaron en el segundo semestre. Eso permitió que la economía... ¿Y qué expectativa hay para el que viene? Mira, Con los precios con que están abriendo en estos días, ¿eh? Oye, las expectativas son las expectativas de los magos, que algunos magos hacen el truco de una manera y otros lo hacen de otra, pero al mismo tiempo son los dos muy eficaces. Hay pronósticos de que los precios se van a mantener relativamente alrededor del $60 el barril. Sin embargo, como te digo, esto tenía mucho que ver con factores que son imponderables. Por ejemplo, el año se abre con el presidente Trump declarando una salida de las tropas de Siria. Eso puede agudizar el conflicto en Siria. Hay un problema con Arabia Saudita porque el aspirante o el heredero del trono está metido en el conflicto de un periodista del Washington Post que desapareció. Si muere el rey, va a haber un conflicto de sucesión. Exacto. Va a haber un conflicto de sucesión y esos son temas vitales. Que pueden impactar. El embargo de Irán que los Estados Unidos amenazaron con hacer, pero que no han materializado. Esos son factores sobre el precio del petróleo que uno nunca puede predecir correctamente. Hay otro elemento, digamos que hay sectores, analistas económicos, digamos, gente del ámbito político, del ámbito empresarial, cuestionando lo que es el modelo económico de la República Dominicana, de varios puntos de vista. De tal manera que ellos dicen que ese modelo hay que cambiarlo, que necesita cambios ese modelo. El Banco Central, por su parte, dice que todo lo contrario, que ese es un modelo que ha funcionado bien desde el inicio de los 90 y que sí, ellos entienden que como toda estrategia necesita algunos ajustes, pero no implica en modo alguno de que tenga que haber cambios radicales en el modelo. ¿Cuál es tu punto de vista en esa discusión? Mira, ese es un tema. Yo vi un comunicado del Banco Central muy rico en términos académicos, incluso en términos teóricos. Fíjate, aquí han habido en los años recientes dos modelos. Un modelo de sustitución de importaciones que a partir de los 90 dio paso a un modelo de apertura económica, que es el que está vigente. Y lo que dice el Banco Central es correcto. Este modelo lo que necesita es ajustes. Tal vez hay aspectos todavía de mucha protección en algunos sectores, aspectos, por ejemplo, de que deben liberalizarse más los mercados, la política monetaria y fiscal tiene que hacer ajustes, y eso es normal en una economía, pero ha sido una economía próspera, que ha crecido sustancialmente y que merece una intervención para que haya mayor distribución de la riqueza. Y que con respecto a lo que ha sido el desempeño de América Latina, por supuesto ha sido exitoso. Ha sido exitoso. El hecho de que nosotros tengamos un crecimiento el año pasado del 7% es el mejor indicador. Es el mejor indicador. Bueno, señoras y señores, queridos televidentes, ya como es costumbre aquí en nuestro programa, ¿verdad? La presentación de la doctora Sabet Cruz, ¿verdad? Haciendo evaluación sobre elementos que tienen que ver sobre el caso de la migración. En este caso, entonces, le vamos a dar paso a la doctora Sabet Cruz, ¿verdad? A los fines de que ella exponga lo que ella siempre hace en este programa. Así es que, con ustedes entonces, la doctora Sabet Cruz. Bien, amigos, estamos con ustedes de vuelta aquí en nuestro programa de los domingos, ya bastante famoso aquí en la República Dominicana y también ya en el exterior. De tal manera... Es un programa muy bien, muy bien. De tal manera que nos fue muy bien en términos de audiencia el año que acaba de terminar y esperamos nosotros aún desarrollar, digamos, expandir más lo que es nuestro programa. Rafael Espinel, como seguíamos nosotros analizando, ¿verdad?, la parte que tiene que ver en una evaluación no de la economía en sí, sino de las expectativas de la economía, ¿verdad? En ese mismo orden, hay un aspecto también, Rafael, que hay cierta preocupación aquí en la República Dominicana respecto a cuáles serían, digamos,
las expectativas para este año que se podrían cumplir respecto a lo que ha sido, digamos, la alianza que se hizo con la República Popular China en ese aspecto y todos los acuerdos que se han hecho, todas las reuniones de discusión de temas empresariales. Bueno, ya eso uno lo vio. Ahora, para este año, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué pudieran nosotros los dominicanos, esperar de esta alianza con China Popular, con el gobierno dominicano? Mira, el paso de la República Dominicana a abrir relaciones con China es un paso importante, sin descartar que las relaciones con Taiwán fueron unas relaciones buenas para la República Dominicana. Taiwán fue un aliado, un colaborador, pero China es la segunda economía del mundo. Un mercado de 1.400 millones. El más grande del mundo. El más grande mercado del mundo. Una economía, además, que busca expandir sus inversiones en el resto del mundo, porque China creció hacia adentro, recibiendo inversiones de Europa, de Estados Unidos, desarrollando su estructura industrial. Hoy China, lo que es un exportador de capitales, y naturalmente está buscando en países como la República Dominicana un puerto donde establecer empresas que puedan a su vez entrar desde República Dominicana al mercado norteamericano. Ese es un primer elemento, porque aquí tenemos un régimen de zona franca sumamente atractivo. Tal vez es una de las zonas francas de mayor estabilidad en todo el mundo, no solamente en América, sino en el mundo. Y naturalmente la inversión china en el sector de zona franca puede hacer crecer aún más las exportaciones en ese sector. En segundo orden, la inversión china, por ejemplo, en puertos. Los chinos están interesados en desarrollar inversiones en puertos que también sirvan de transporte de mercancías hacia los Estados Unidos y de consolidación de mercancías. Y finalmente el sector eléctrico y el turismo son dos sectores que la República Dominicana probablemente en los próximos años vamos a ver inversiones importantes de China. Yo creo que este ha sido un paso trascendental y tú lo sabes porque nosotros somos una economía que es muy atractiva para la inversión extranjera y China hoy día es una fuente de capitales importantísima. También puede haber financiamiento ya directamente para el gobierno. De hecho, se anunció un financiamiento para la mejora de las redes eléctricas. De manera que ese es uno de los pasos más importantes. Es decir, que las expectativas son buenas para la República Dominicana en ese aspecto. Y las exportaciones del sector exportador dominicano hacia China. Siempre las expectativas, digamos, que a nivel de ciertos sectores con China, hay como cierto resquemor por la experiencia, digamos, que han tenido otros países que hicieron relaciones con China, ¿verdad?, en la región, primero que nosotros, que es el caso de Costa Rica. Sí, y hay ese ejemplo, digamos, como que es un espejo en el que nos estamos mirando nosotros y hay sectores que no se sienten tan optimistas de que ese proceso se pueda dar con, digamos, que con la velocidad que nosotros necesitamos en ese sentido. Claro, pero hay que tener en cuenta, Luis, una cosa, los chinos no son los Reyes Magos, o sea, que van a traer regalos. Los chinos vienen a hacer negocios, porque esa es la realidad del mundo moderno, exactamente como vienen los norteamericanos, los franceses, o sea, nadie viene, porque hay gente que se ha creado la expectativa de que los chinos van a venir a regalar cosas, no, los chinos vienen a hacer negocios. Y este es un país que tiene una estructura económica que permite hacer negocios. Entonces esas expectativas, de esa perspectiva, esas expectativas podríamos nosotros decir que para este año que recién inicia, podrían concretizarse algunos elementos que de alguna manera pudiera consolidar, digamos, esa creencia que muchos sectores nacionales, ¿verdad?, han puesto en esta estrategia, ¿verdad?, de ser socio de un país, ¿verdad?, con la dimensión de China. Sí, yo creo que sí. Mira, yo mismo estoy involucrado con una empresa que por discreción
no puedo señalar que va en estos días a recibir una misión china que viene interesada en sus productos para importar desde China y probablemente a proponer una alianza de inversiones conjuntas. De manera que yo pienso que lo que ocurre es que los chinos no hacen negocio con los países que no tienen relaciones comerciales, diplomáticas. Los negocios son muy, muy restringidos. Al abrirse las relaciones diplomáticas, pues se abre un nuevo campo de negocio. Y esa es la importancia de esta decisión del gobierno. Y, siguiendo ahí en ese aspecto, aquí entra, digamos, el famoso top 10 de acontecimientos económicos en República Dominicana en el 2018. Yo quiero, y voy a enumerar ese top 10 para ver el impacto que pudiera tener. Vamos a ver, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos top 10? Esos top 10. El primero es las relaciones que hemos hecho con China. Estoy de acuerdo, que eso es un incuestionable. La parte del sector financiero en la adquisición, digamos, de las acciones del Banco del Progreso por parte del Scotiabank. Que fueron aprobadas por la Junta Monetaria esta semana. En esta semana. En ese top 10 está el número 3, el crecimiento del PIB. Claro, claro. ¿De acuerdo? Que es un elemento. Es un elemento que lo comentamos al principio de este programa. También hay un top 10 que ya es preocupante, lo que es el déficit público, que sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Y yo quiero que esa parte de ese déficit público sea el primer elemento de ese top 10, ¿verdad?, que usted enfoque. Y el cuarto es, ¿verdad?, digamos, concatenado con este, porque es sobre la deuda pública que se incrementó en 6.47 en enero-octubre del 2018, o sea, que va en crecimiento, o sea, un top, ¿verdad?, que no es positivo. Lo que es otra parte del top es la central Punta Catalina, ¿verdad? ¿Cuáles expectativas usted ve? ¿Cómo evalúa usted ese gran proyecto que tendría que tener un impacto extraordinario en la República Dominicana? Sobre todo porque es en la parte más débil, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que es la generación de energía eléctrica. Y también está la asamblea de FELABAN, que nos dimos el lujo de tener aquí más de 1.700 banqueros y expertos del sector. Y el 7, digamos, la terminal de Costal, ¿verdad? Correcto, que sí. Eso abre una especie de un hub de combustible para el país, así como usted lo ve en ese tipo. Lo que es el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio que fue en el año que estaba que transcurrir, que es donde llega aquí al top de 50. Cruzó la barrera de los 50, que hacía 15 años que eso no se daba. Las nuevas adquisiciones bancarias que se han dado en el país, como por ejemplo el Banco Activo, que fue adquirido por el Banco de Ahorro y Crédito Banisi, y eso ha hecho de un banco pequeño ya con un banco, digamos, de mayor dimensión, y de alguna manera eso, digamos que el riesgo en términos de lo que es manejar un banco pequeñito, bien pequeño con pequeño, ese riesgo se entiende que en el top, el enfoque que se le da es que eso amortigua, sí, de manera positiva. Así es. En el número 10, la posición sobre la firma del pacto eléctrico. Luego más de 3 años de discusión, se entiende que es un top, ¿verdad?, que tiene que tener alguna perspectiva y que queremos que usted nos comente en ese sentido. Y digamos que sigue la dinámica en el sector financiero, que este es el número 11, donde la Scotiabank vende su cartera de su área de pensiones y también lo que es su compañía de seguro al grupo RISEC. De tal manera que eso de alguna manera nos da a nosotros 11 elementos en ese top 10. Yo le agregué ese último, por eso 11. Le dio una coda ahí. Sí. De tal manera, ¿cómo usted ve? ¿Cuál es el elemento usted cree desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista, digamos, de esperanza, ¿verdad? Porque nosotros los economistas se nos acusa que somos mata esperanza. No, pero mire, usted ha tocado varios puntos que se relacionan. Yo voy a empezar por el que donde tú tienes la mayor formación y experiencia. Dentro de esos aspectos que tú señalaste, todos los que son del sector financiero muestran la solidez del sector financiero. Es decir, un sector financiero que ha crecido, que tiene una importante
grupo de empresas extranjeras que han invertido en la República Dominicana por la confianza en la economía y la confianza en el sector, y el hecho, por ejemplo, de la fusión de la Escocia con el Progreso convierte a ese banco en el cuarto banco más importante de la República Dominicana, expande sus negocios, y el Scotiabank tiene una posición de mucho respeto en la economía dominicana. El Banco Activo, que era un banco pequeño, se va consolidando en la estructura financiera dominicana. Es correcto. Y tú encuentras, por ejemplo, que aquí el sector financiero el año pasado tuvo un aumento de un 13% en los créditos ofertados. Eso es un elemento de los que tú has señalado, que si yo lo consolido, es un elemento positivo del año pasado y que va a continuar probablemente en el 2019 con la misma dinámica. Aspectos preocupantes, bueno, lo del déficit y la deuda que están relacionados. En la medida en que hay un déficit público, hay una deuda que crece. Hay que buscar una fuente de financiamiento. Claro. ¿Y cuál es el problema del 2019? Las tentaciones de un año preelectoral. Que el presupuesto ha sido hecho con un déficit moderado, pero naturalmente hay tentaciones, y eso es lo que yo pienso que en el 2019 debemos superar, es decir, acogernos a lo programado y no irnos de cabeza. Esos son de los retos que tenemos. De los retos, eso es un reto que tenemos, que tiene el gobierno. Yo creo que se está haciendo esfuerzo por mantener la economía estable y no debemos jugar al casino de desestabilizar la economía. Y aspectos positivos, tú tienes Punta Catalina que entra este año, eso disminuye el déficit de energía, mejora los precios de la energía porque es una planta carbón, y si tú lo relacionas eso con las inversiones hechas por Coastal, que también es un hub importante, porque es de combustible. Es de combustible, y de combustibles que son los combustibles de mayor consumo, son GLP, y el GLP es el consumo del hogar, de la dinámica, incluso del transporte. El transporte de pasajeros en la capital se maneja con GLP. Entonces son elementos importantes. Yo pienso que de todo lo que tú has señalado, lo preocupante es el déficit, pero que depende mucho como reto de el apegarse a una estructura presupuestaria que tiene el gobierno. Es decir, que desde esa perspectiva, no sé, uno puede entender que esos 11 elementos, digamos que prácticamente entre el 80 al 85% son de impacto a favor. A favor, por supuesto, son de impacto a favor. Está el tema de la deuda, que es un tema que es delicado. Es delicado y que siempre hay que mantener monitoreando. Eso sí. Monitoreando. Y dando ya ahora nosotros ese salto de lo que es esa evaluación de perspectivas, que es lo importante en este momento, lo que la gente que nos ve quiere saber, qué va a pasar, qué se supone, cuál puede ser la situación. Hay un aspecto muy importante para la República Dominicana como país, ¿verdad? Y cómo eso puede impactar a nivel, digamos, de una nación como la nuestra, donde el turismo tiene un gran peso, ¿verdad? Que es que ahora la República Dominicana, ¿verdad?, asume en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad?, como miembro no permanente, y al mismo tiempo, ¿verdad?, la presidencia de ese organismo por todo el mes de enero que transcurre. En ese sentido, a la República Dominicana, ¿cómo eso puede impactar de manera positiva ese elemento que tenemos nosotros ahora de ser miembro de lo que es el Consejo de Seguridad? Yo creo que ese elemento lo podremos analizar después que hagas la pausa, porque creo que así tenemos más tiempo. Que si te parece, ¿qué tú crees? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa en ese sentido, que yo siempre me olvido de las pausas, y eso no es bueno para un buen comunicador. No, pero le da tiempo a los televidentes también. De acuerdo. Bueno, señores, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una pausa y en breve volvemos.
de vuelta con ustedes, amigos televidentes, ¿verdad? Antes de entrar a la pausa, habíamos iniciado, Rafael, ¿verdad?, un tema interesante y muy importante para la República Dominicana y que eso tiene un impacto, ¿verdad?, relevante para lo que es nuestra nación. Y es sobre lo que la República Dominicana ha logrado, ¿verdad?, de ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y al mismo tiempo, ¿verdad?, ser presidente de ese consejo por todo el mes de enero. ¿En qué puede, digamos, beneficiar a la República Dominicana del punto de vista económico? ¿Cómo puede eso beneficiar? ¿Por cuáles mecanismos, por cuáles canales? ¿Cómo se vincularía eso con la economía nacional? Mira, lo primero es que es una alta responsabilidad de la República Dominicana en el plano diplomático ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque este es un organismo donde se discute al más alto nivel la política mundial y donde hay actores que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que son hoy día aliados de la República Dominicana, tanto por la vía, por ejemplo, de China, que acaba de abrir sus relaciones con la República Dominicana, como los Estados Unidos, por no decir los países europeos. Yo pienso que ser miembro del Consejo de Seguridad le abre a la República Dominicana relaciones estrechas con una serie de países con los cuales la República Dominicana no ha tenido una política diplomática activa. Y comercial. Y comercial. Yo pienso que, por ejemplo, muchos países de Asia y países africanos con los que nosotros no mantenemos una relación comercial, de hecho prácticamente nula con algunos de esos países. Yo creo que esto abre canales de comunicación muy importantes para establecer relaciones diplomáticas y comerciales, que es la nueva visión que tiene la Cancillería Dominicana impulsada por el presidente de la República, de que las embajadas sean al mismo tiempo instrumentos comerciales y de negocios, de captación de inversiones, de relaciones que no sean simplemente las relaciones políticas. El modelo chino. El modelo chino, el modelo que desarrollan muchos países cuando tienen embajadas que fundamentalmente llevan adelante negociaciones comerciales. Nosotros en ese plano tenemos mucho que aprender y desarrollarnos. Y yo pienso que es una gran oportunidad de iniciar ese proceso, sobre todo cuando el presidente de la República ha declarado este año de la innovación y la competitividad. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar una competitividad que nos haga más exportadores. Y yo creo que esta es la oportunidad. Y siempre que uno se plantea aspectos así bien específicos, tiene que contar con instrumentos, con mecanismos para poder llevar a cabo, digamos, esas prácticas en ese sentido. Tendríamos entonces nosotros que ir pensando en nosotros tener los mecanismos, los instrumentos, la infraestructura para poder, digamos, aprovechar ahora a partir de este año, ¿verdad?, nuevo que transcurre, todas esas bondades u oportunidades de tipo comercial que podría darnos, digamos, esa alianza en ese sentido, luego de estar nosotros, digamos, ahí en el Consejo de Seguridad. Yo creo que sí, sobre todo el equipo que se designó es un equipo de alto nivel. Ahí no hay eso de poner el amigo de fulano, un político, no, es un equipo de alto nivel. El que yo conozco a varios de los miembros de la embajada, que es una embajada ante Naciones Unidas que va a estar en el Consejo de Seguridad, incluyendo el embajador, que es un empresario importante y con muchas relaciones económicas y comerciales, sobre todo en Europa y los Estados Unidos. De manera que yo creo que esos instrumentos se van creando en la práctica con este equipo que ha sido designado. Ese sería, digamos, sobre todo el equipo técnico. El equipo técnico. Y de ahí uno entiende el decreto del presidente de la República, donde establece cuáles son los requisitos, condiciones y competencias que debe tener una persona para poder ser funcionario de una embajada de la República Dominicana en cualquier parte del mundo. O sea, que no es fortuito, que responde entonces a toda una estrategia. A una estrategia y a una decisión política de la presidencia de la República. En ese mismo, digamos, contexto, Rafael, hay
un elemento que no quisiera terminar esta entrevista contigo, dejarte aprovechar sobre lo que son aspectos que tienen que ver con el modelo económico. Lo vimos y yo quisiera entonces ver dónde podrían estar esos cambios, dónde habría que hacerle cambios al modelo. Porque perfecto no es. No, Funciona no, bien, no. da resultados, pero ¿cuáles serían los elementos donde tendríamos que enfocarnos, digamos, a hacer algunos cambios de tipo estratégico? Fíjate, nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo aprobada por ley y en esa estrategia están dados todos los elementos que debemos poner en práctica para hacer que ese modelo económico sea más eficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema de crecimiento que debe ser acompañado de una mejor distribución, es decir, que la gente tenga más acceso a ese crecimiento y para eso tenemos que mejorar los servicios. Por ejemplo, yo pienso que la salud y la seguridad social son dos elementos que tenemos que modificar, reformar, mejorar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía que no siente que tiene seguridad de que le brinden los servicios de salud. Hay mucha gente sin el seguro subsidiado. Son elementos, y eso tiene una carga fiscal. El pacto fiscal es una tarea pendiente para mejorar el sistema, el modelo económico. Tenemos pendiente, como tú señalabas dentro de los sitios, el pacto eléctrico. Tenemos que reformar el sector eléctrico para hacerlo más eficiente. Y yo creo que ahí están los elementos principales. El pacto fiscal, terminar el pacto eléctrico y mejorar la seguridad social. Creo que esos tres elementos contribuyen. Rafael, muchísimas gracias. Hemos llegado, digamos... Gracias a ustedes. Al final de esta entrevista, o más bien de esta exposición, de este intercambio de intercambio de ideas. ¿Verdad? Te agradecemos mucho haber, digamos, haber aceptado nuestro llamado, nuestra invitación. De veras que siempre te estaremos agradecidos en ese sentido, porque cada vez que te solicitamos, siempre estás disponible. Y de esta manera que muchas gracias, ¿verdad? En nombre también de Juan José, que está, digamos, en cierta manera incapacitado en términos de salud, Sí. pero que yo le dije, no, si yo invito a Rafael, yo creo que tú vas a quedar chiquito. Entonces, Para mí ha sido un honor compartir contigo y espero que Juan José esté de nuevo con usted aquí en este programa que ya tiene su audiencia garantizada. Bien, entonces, señores, hasta el próximo programa nuestro. Gracias por todo. Pasen buenas noches.